Buenas noches tengan todos, estamos como cada domingo desde las 9 y hasta las 11 por horas extras. Hoy es 11 de febrero del 2018, esta es una producción del ingeniero Frank Jorge Elías y el doctor Julio Jacín para Super Canal 33 en República Dominicana, Super Canal Caribe en toda la costa este de Estados Unidos y también en Puerto Rico. Gracias por su amable sintonía cada noche. En esta ocasión tendremos un programa especial analizando la legislación y las normativas vigentes sobre lavado de activos con expertos en finanzas y con gente de nuestro programa. Vamos a decirles que un día como hoy faltan 324 días para el 2019, 826 días para el 17 de mayo del 2020 y 917 días para el 16 de agosto del 2020, es decir, 826 días para las elecciones, 917 para la conclusión del actual periodo electivo presidencial. Luna cuarto menguante y día de Nuestra Señora de Lourdes, la patrona de los enfermos, también día de San Gregorio, Pascual, Desiderio, Benito de Aniano, los santos Adolfo, Dante, Eloísa y Soteris. Hoy también es día de la Jornada Mundial del Enfermo. Buenas noches de nuevo. Día de Nuestra Señora de Lourdes. Sí, esa es la patrona de los, esa es la patrona de los enfermos. Además, es el santuario que más se visita con motivo de... ¿Y si el enfermo se sana, cambia de patrón entonces? No, al contrario. Esto va todos los años de la guerra. Debería ser. Un día como hoy nacieron Alexis Joaquín Castillo, abogado, dirigente del PRSC y miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. La periodista Lourdes González, Juan Carlos Fernández Rosarios, Silvani Olea Sánchez, esa es hija de Silvania. Margarita Díaz, es una de las jefas de aquí de Coraza. Miriam Pou, por Torreal, empresaria farmacéutica. Raúl Hernández, el pato macho de la empresa. El pato macho del mangonero. De la Unión de Farmacias, presidente de la Unión ahora mismo. Raúl Hernández fue de la Farmacia Brasil. Enia Margarita Báez Chalas, Farmacia Palmar de Ocoa. Miriam Paulino, empresaria farmacéutica. Bien, esas son las personas que nacieron un día como hoy y vamos a recordarle algunas cosas necesarias para el sustento del diario vivir. Cómo no, doctor. Y volvemos con nuestros invitados. Claro que sí, recordarles que el EIR tiene diferentes opciones para aquellas personas que quieren arrancar con su negocio. Antes era un tremendo lío. El anticipo, 200 suplidores y 10 tiendas diferentes para comprar la mercancía, después echar el pleito con los bancos. Eso se acabó. Ahora es fácil poner un negocio porque en LIR Equipos para Negocios tiene todo en un solo lugar. La línea más completa en refrigeración, equipos industriales, cocinas y ambientes. Y en LIR Equipos para Negocios puede llevarse lo que necesita al mejor precio y con cuotas tan cómodas que se pagan al pasito. En LIR Comercial. Pausamos.
Bien, amigos, yo sé. Esa es la expresión que más problemas le produce a los dominicanos. El decir yo sé sin saber de qué se trata. Porque hay mucha gente que dice que sabe sin saber. Pero cuando se trata de asuntos fiscales, el asunto es más grave. Yo sé. Entonces vienen y tienen dificultades y terminan peleando por su propia ignorancia. Resulta que en el año 2002, se aprobó una ley antilavado. A partir de esa fecha, nuestros amigos, los que se dedicaban a asuntos fiscales, asuntos bancarios, asuntos sobre todo contadores públicos y también las personas que perseguían evasiones fiscales, empezaron a hacer una serie de cursos. Y yo creo que en estos 15 años del 2002 aquí, se pudo haber ayuden a entender esto. Hemos traído una parte de síntesis, Micheli Terrero, y tenemos al licenciado Arnaldo Sánchez y a la licenciada Claudia Álvarez, que por cierto trabajó un tiempo en un banco comercial encargada justamente de supervisar esas cosas. Pero Terrero nos puede decir actualmente cuál es la calificación de Arnaldo y de Claudia. Muy bien, buenas noches, doctor, buenas noches a los amigos televidentes. Arnaldo Sánchez es abogado, máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica, con posgrado en Economía. Es uno de los pocos evaluadores del GAFI, que es en República Dominicana. El GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y el Grupo de Acción Financiera del Caribe, que es el GAFIC. Y también está certificado antilavado de dinero, que es CAMS, que es Certified Anti-Money Laundering Specialist en inglés. Y presidente del capítulo de ACAMS en República Dominicana, que es el capítulo de los consultores, o los asociados, los expertos antilavado, que ACAMS es una institución norteamericana, global, y tiene un capítulo en República Dominicana, y Arnaldo es el presidente del capítulo de República Dominicana. Arnaldo actualmente es director de análisis de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, que es la UAF. La licenciada Claudia Álvarez es abogada, certificada también en CAMS, antilavado de dinero, también certificada FIBA, antilavado de dinero, y es especialista en gestión de riesgo. Actualmente es socia directora de BST Consulting, Global Consulting, que es una firma de consultoría internacional también en el tema de antilavado de dinero. Son expertos que se certificaron hace muchos años. Cuando usted decía la ley en el 2002,
Nosotros comenzamos a raíz de esa ley 2002 a estudiar, como usted decía, y a certificarnos internacionalmente. Sin embargo, a pesar de que Claudia ha estado en varias ocasiones aquí, tengo entendido que el licenciado Sánchez trabajó en las dos leyes, en la anterior y eso, y podemos comenzar por ahí. Por las siglas complejas de las diferentes instituciones que menciona el licenciado Terrero, nos da la sensación de que estamos frente a propuestas que vienen de fuera, por las 3 o 4 siglas que nos mencionó. La primera pregunta, esa nueva ley y la ley del 92. Del 2002. Del 2002. ¿Fue una ley que llegó y se aprobó y la trajeron, o eso es algo que surgió de un legislador dominicano, del Departamento de Impuestos, del Departamento de Drogas, de República Dominicana? ¿De dónde surge originalmente el texto de esas dos leyes? Todas las leyes antilavado surgen de lo que son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera y lo que era el reglamento modelo de la OEA-CICAT. El Grupo de Acción Financiera, como bien señalaba el señor Terrero, es el grupo que dicta las 40 recomendaciones y los países miembros deben asumirlas. Claro, cada país adapta esas 40 recomendaciones que no son un tratado internacional, no son de ejecución obligatoria, pero cada país la adapta a su realidad. ¿Se la adapta o la adoptan? O la adopta adaptándola a su realidad jurídica, a lo que es su idiosincrasia. Tanto Michelle como yo tenemos muchísimas preguntas y quisiera preguntarle a Claudia si realmente el objetivo inmediato fue recaudar más, es decir, es una ley que aunque hable de lavado, lo que está buscando es más ingresos para el Estado, o es una ley que viene de fuera para perseguir el lavado justamente. Bueno, como usted bien dijo, nosotros ya teníamos la ley desde el año 2002 y teníamos que actualizar la ley porque las 40 recomendaciones que le menciona Arnaldo han tenido actualizaciones a través de los años, porque estamos trabajando con temas y tipologías de lavado de activos, de crímenes financieros, que viven cambiando constantemente. Por ende, las legislaciones también tienen que actualizarse y ponerse al día. Lo que antes no veíamos como criptomonedas, bueno, pues ahora tenemos que comenzar a ir incorporando maneras en cómo vamos a gestionar ese riesgo y cómo pudiesen estar lavándose a través de esa tipología. Y por eso es que tenemos que ponernos como país al día con una nueva ley, que la anterior tenía ya 15 años y las últimas recomendaciones del GAFI habían sido actualizadas en el 2012. Por ende, teníamos más o menos unos 5 años desfasados en lo que eran las actualizaciones de las recomendaciones internacionales. Entonces, como necesidad y como país que somos con relaciones a nivel globales, con membresías en organismos internacionales como es la ONU, como es la OEA, como es el mismo GAFI, que en un principio fuimos del GAFIC, o sea, para la región del Caribe, y luego pasamos en el 2016 para la región de Latinoamérica, GAFILAT, y lo que es también elementos a tomar en consideración para créditos internacionales, para tener acceso a créditos internacionales como Banco Mundial y Fondo Monetario y el BID, pues es necesario que nuestras normativas y nuestras leyes en estos aspectos estén alineados con estas recomendaciones internacionales y las buenas prácticas internacionales. Por ende, el país no se podía dar el lujo de no tener una nueva ley, como es la nueva ley 155-17, que no estuviera al día en esos aspectos. Y como elemento y como miembros del GAFI, a través del GAFILAT, y que íbamos a ser evaluados también. Hay una evaluación que tenía ya aproximadamente como 4 años de retraso y que por fin ya al principio de este año 2017 se efectuó, pues entonces no podíamos presentarnos ante esta evaluación con una ley anticuada que no estuviera asumiendo las recomendaciones del 2012 del GAFI. Por lo que si llegábamos a estas evaluaciones íbamos muy fácilmente no estar muy bien, no íbamos a quedar con un buenos resultados y eso nos iba a impactar a nivel de evaluación país y probablemente íbamos a quedar en unas famosas listas grises u oscuras que impacta a lo que es la inversión extranjera.
Bien, licenciado, diferencias. Tenemos la ley anterior, 7202 y la 15517. El tema, primero, se incluyen los impuestos. El delito tributario se incluye. En adición, parece ser que se le da más trabajo a las empresas y al comercio para cuidarse del lavado de activos. Y también el tema de los tipos de delitos que se incluyen ahí. Se decía, impuestos, corrupción. ¿Qué diferencias esenciales nos tiene la nueva ley con respecto a la ley anterior? Bueno, la nueva ley con respecto a la anterior tiene que incluye nuevos delitos, como señalas, principalmente el delito fiscal, tiene el delito medioambiental, la corrupción, también tiene como beneficio o como algo nuevo el que se aumentan las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas de la ley anterior eran muy flojas y muy benignas, y con las actuales se aumentan esas sanciones. Las penas son mayores. Las penas son mayores. Igualmente se crean nuevos delitos administrativos, vamos a llamarlo así, que son, por ejemplo, el del notario que certifique alguna firma sin haber comprobado el medio de pago que se haya utilizado, el del registrador de títulos, el del contador público, el que registre ese acto sin haber constatado que se haya cumplido con los requisitos de la ley. El contador público era sujeto obligado anteriormente. Ahora no. Ahora también, ahora sigue siendo. Lo que pasa es que antes se decían los liberales profesionales, que es una ventaja que tiene la nueva ley, porque la nueva ley señala cuáles liberales profesionales y para qué actividad. Anteriormente, si nos llevábamos de la ley, todo lo que hiciera un contador era como sujeto obligado. Ahora está específico para qué acciones el contador es el abogado y el contador. El abogado también, para qué acciones es sujeto obligado. Entonces esas son las nuevas ventajas que tiene la diferencia que tiene. Pero para terminar, que se entienda la respuesta, la corrupción, la evasión de impuestos y todo esto siempre han sido delitos. Cuando tú lo tipificas como lavado de activos, ¿qué lo diferencia? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, siempre para el lavado de activos tiene que haber un delito precedente, que es el delito de la corrupción. Anteriormente, porque en la legislación dominicana la corrupción no está tipificada como corrupción, se señala, la legislación dominicana señala acciones que se consideran corrupción. Y eso es lo que viene a señalar la nueva ley, que esos actos entonces en la actualidad son también precedentes del lavado de activos. En la ley 7202 originalmente se incluyó la evasión fiscal, pero tenía un error en lo que era la distribución de los bienes. Cuando usted sumaba no daba el 100% de la distribución de los bienes y se volvió a someter al Congreso, y cuando se sometió al Congreso se eliminó la parte de la evasión fiscal. Sí, pero para complementar lo que nos dice Arnaldo, importante es que si bien el término corrupción no aparece como delito precedente, o sea, la palabra corrupción dentro del listado de delitos precedentes, como él explica muy bien, están los otros delitos que definen lo que es la corrupción, el enriquecimiento ilícito, sobornos, y de parte entonces del delito tributario adicional a estos elementos. Y como bien, si bien son delitos precedentes que estamos incluyendo, viene la ley como a redondear todos estos elementos y actuaciones y posibilidades que se puedan presentar para que en cualquier momento del flujo de cualquier transacción, desde su inicio hasta que se finalice, cuando se tenga que hacer algún tipo de traspaso, registro, etcétera, hayan controles que anteriormente no estaban tan bien establecidos. Entonces, por eso es que vemos ahora una mayor participación y discusión con la ley, ya con la parte de la actuación del de ADGI como este nuevo, bueno, nuevo no porque estaba en la ley 7202, pero sí ya con un rol mucho más comprometido que ha asumido de autoridad supervisora para los sujetos sobre todo no financieros. Y entonces viene a complementar obviamente otras funciones que tiene la DGI con la parte del cobro fiscal en ese sentido. Precisamente
Los temas que más se debaten son cuando la gente oye hablar sobre el sujeto obligado. O sea, ¿qué es un sujeto obligado? Ok, la persona que tiene que reportar adecuadamente tal y tal cosa. Pero estábamos centralizados en los sujetos obligados financieros. Ustedes los dos fueron financistas, trabajaron en el Banco Central, trabajaron en bancos privados y saben que en el sistema bancario las cosas andan relativamente bien con el tema de antilavado. Pero la ley de ahora ha sido mucho más fuerte, más categórica con el tema de los sujetos financieros, los sujetos obligados no financieros. Ahí entramos, y yo quiero que me explique Claudia específicamente, con el tema de la supervisión a esos sujetos obligados no financieros, casinos, inmobiliarios, rental car, tenemos las cooperativas, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de eso? ¿Y quién es el responsable de los reportes de operaciones sospechosas? ¿Quién recibe eso y quién supervisa? Bueno, para empezar, las cooperativas son parte del sector financiero y quedan debajo de la supervisión del IDECOP. Y bueno, y estarían reportando elementos internos al IDECOP y todos los reportes que tienen que ver con temas de transacciones en efectivo, que más que todo es para el movimiento estadístico de cómo es el flujo del efectivo cuando sea igual o superior a los famosos 15.000, anteriormente eran 10.000, ahora son $15.000 en adelante, o su moneda o equivalente moneda nacional, así como otros reportes que se llaman de operaciones sospechosas, van directamente a la unidad de análisis financiera, la UAF. Anteriormente, para el sector financiero pasaban por entes supervisores directos y luego iban a la UAF. Ya ha quedado claramente establecido que es directamente a la UAF para que permee esa independencia y sobre todo la protección de la confidencialidad de los aspectos que tienen que tocar con elementos de operaciones sospechosas y que la UAF pueda hacer su labor de análisis y levantar los informes en caso que entienda que existe situaciones que ya deban de pasarse al Ministerio Público. Igualmente entonces el sector no financiero, que ahora mismo se está viendo que tiene estas obligaciones, pero que sí las tenía desde el año 2002, claro, pero vuelvo y repito, el elemento faltaba de un ente supervisor más comprometido con la materia, que estuviera más activo, y ya la DGI entonces ha asumido ese rol y ha comprendido su actuar en ese sentido, y entonces ha creado toda una sección antilavado para entonces poderle dar el debido seguimiento con un enfoque basado en riesgo a ese universo grande que tiene de sujetos obligados. Es el universo más grande porque para el resto de los supervisores pues el universo es un poco más específico y detallado. Pues entonces igual reportan a la unidad de análisis financiero y otros reportes que necesiten para su diario operatividad y para mantenerse al día ante la DGI en la sección antilavado. Vamos a hacer muy claro, los temas de prevención de lavado de activos van a la sección antilavado y luego todo lo que normalmente venían realizando con temas tributarios, con los reportes de temas fiscales, manejan otras áreas de la DGI. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues entonces se han venido manejando en ese sentido. ¿Qué han sentido? Y yo los entiendo que desde el 2017, cuando comienza a hablarse de la ley y cuando ya sale aprobada la ley, viene una presión para que tengan que hacer sus programas de cumplimiento, tengan que tener las estructuras, tengan que tener todas sus políticas y comiencen a reportar. Cuestión que ya hace más de 15 años venía haciendo todo el sector financiero y ellos básicamente le indican, tienen un plazo de 2, 3, 4 meses para que ya esto esté listo e implementado y tengan que pues, comenzar a mandar y enviar reportes. Lo comprendo que el tiempo es muy corto y la curva de aprendizaje prácticamente fue nula en lo que salía la ley y en lo que tenían que tener listo e implementarla. Pero bueno, los cambios son duros, a veces muy drásticos y hay que asumirlos y a veces cuesta mucho, pero es lo que está establecido en la ley y tarde o temprano, si lo vemos con una visión de protección, una visión de confianza, no solamente a lo que es el trabajo que yo expongo día a día ante mis clientes, sino también en el sistema completo, tenemos que entonces entender cómo hacer eso que ahorita vemos como un gasto o una inversión y sacarle un mejor provecho en otro sentido. Bien. Claudia, Arnaldo, las complicaciones
lo complican todo. Cuando una cosa se sobreañade a otra, y decía Claudia que quizá la aplicación de la ley fue muy rápida, nosotros entendemos que el desconocimiento también de la ley por parte de, no solamente de quien la va a aplicar, sino de a quien se la van a aplicar para saber de qué se defiende. Y finalmente, algunas medidas que se han tomado, por ejemplo en Estados Unidos, que sumado a lo de aquí, posiblemente incentiva fuga de capitales, porque si en Estados Unidos están pagando a ti un interés mejor que el que tú vas a recibir aquí, pues no hay duda de que se va el capital. Ahora, hay una serie de preguntas que te hacen hoy mismo y asuntos que te plantean que uno no sabe qué decirle, y da la sensación de que los que están aplicando la ley, no solamente el que está sentado en impuesto interno, sino el banquero o el abogado notario o el contador público, que desconoce realmente la profundidad de hasta dónde está su responsabilidad, están tomando estas medidas. Por ejemplo, un dominicano que vive en Puerto Rico trae $3.500 hace un año, va con un hermano, depositan el dinero en el banco de reservas, en Atomayor, y perfectamente la ponen en ahorro y le va muy bien con su ahorro en el banco de reservas. Se muere el apoderado, la persona que le había dado el poder, y él viene a retirar el dinero y a mover también la cuenta. Y le dicen que tiene que traer un historial de los $3.500, que estaban convertidos casi en 200,000 pesos. Un historial. Es decir, el jefe de sucursal de Atomayor no tiene la menor idea de lo que está pasando. Pero eso no se para ahí. También hay personas que me han preguntado si el que compra un billete entero, un billete completo, tiene que dar su nombre y su apellido, porque si se saca el premio, no se lo puede vender a alguien que lo va a lavar. Es decir, te compro el premio. No tiene que ser, a pesar de que los premios tienen impuestos y todo tiene impuestos. Ahora, parece ser que hay un factor que no es fiscal que se está imponiendo en este caso, porque se están yendo más allá de lo fiscal. ¿Es así? Es así. Lo primero que tenemos que tener claro es que esta ley no tiene un fin fiscal. Claro, el hecho de haberse incluido la evasión fiscal puede haber dado a entender de que... El delito tributario. El delito tributario, perdón, puede haber dado a entender de lo que se perseguía era en realidad un fin de recaudación y un fin fiscal. Pero no es así. La misma licenciada Claudia aclaraba que todo lo que era prevención de lavado de activos iba para una sección nueva que tiene la DGI. Eso nos señala que el interés, el fin último de la ley no es perseguir el delito fiscal. Claro, va a ser perseguido por lo que conlleva. En cuanto a lo que decía del amigo que llega de Puerto Rico, a mi entender, ahí lo que hubo desde el principio fue una mala aplicación de lo que es la política conozca a su cliente y debida diligencia. Toda esa información que ahora le quieren pedir debió haber sido captada cuando esa persona fue por primera vez como cliente. Usted pide la información que justifique la procedencia de ese dinero. No cada vez que yo vaya a hacer una transacción a una entidad bancaria donde ya me conocen, donde ya tienen mi perfil, tienen que pedirme la procedencia del dinero, porque ya tienen mi historial, saben qué es lo que yo acostumbro a hacer. Y esa es la información del conozca a su cliente que debe usar la entidad. Ahora bien, si la operación que yo estoy haciendo se sale de mi perfil, entonces ahí sí viene una etapa de preguntar de dónde viene ese dinero, porque no es lo normal, no es lo que tú acostumbras a transar con nosotros. Esa legislación no establece una investigación, vamos a decir, retroactiva, es decir, de lo ya existente al momento de entrar en vigencia. No establece una investigación sobre el origen de lo que esa persona tenía al momento de entrar en vigencia la ley. Lo que la ley establece es una actualización del perfil de ese cliente. Y no la ley, sino el decreto de aplicación de la ley establece y da un plazo de 1 año para que las entidades financieras actualicen el perfil. Ahora bien, también existe lo que es el enfoque basado en riesgo.
¿qué tan riesgoso es una operación de $3.500? Pero que usted tenga que invertir un tiempo en eso. Pero, ahora bien, sí, si, claro. si la persona que me está viniendo a hacer la transacción, si la persona que me está viniendo a hacer no tiene el perfil para tener esos 3.500, ahora es un médico, es una persona que usted comprueba que tiene 5, 10, 15, 20 años viviendo en Estados Unidos, tiene arraigo en el país. Toda esa documentación está ahí. Sí, pero Claudia. Pero yo creo que también, para defender a mis amigos colegas del sector bancario, creo también el entendido que el ejemplo decía que la persona había fallecido, entonces venía la persona que... El dueño real. El que había dado el poder había fallecido, No, entonces... no, y él fue el que abrió la cuenta. Sí, él siguió depositando. Perfecto, Pero, entonces viene y la lo del persona billete. como quiera. Y lo del billete. ese tiene Ahí un- vino un español a jugar en un casino, en una ruleta de esa, y le dijeron, la suma es muy alta, tiene que decir el origen de ese dinero. El hombre asustado. Claro, pero lo que pasa es que ese es en un enfoque basado en riesgo, que eso es particular a cada sujeto obligado. Yo puedo decir, yo asumo un riesgo, por decir un monto, de 100,000 pesos. De 100,000 pesos para abajo, yo voy a pedir solamente que usted me va a dar la cédula y con su nombre y apellido, y adelante. Si usted viene ahora con más dinero, $500,000, $1 millón, usted quiere poner eso ahí, va a jugarlo. No, espérate, nosotros ahora tenemos, eso es un riesgo mucho más alto para nosotros y vamos a tener estas otras documentaciones y especificaciones que queremos que usted nos dé para justificar de dónde viene esa procedencia del dinero, porque ahorita yo lo juego todo y al final dije, me gané el mismo monto o una diferencia mayor y me justifico que me voy con un cheque o una transferencia de ese casino. Pero no es fiscal, porque el establecimiento del juego paga impuestos. No, entonces pero ya tiene ese es otro objetivo. No, lo que pasa es que el objetivo en todo lo que tiene que ver con prevención de lavado de activos es gestionar en lo mejor que se pueda para que no se permee ningún negocio, entidad o empresa con dinero mal habido, ilícito o sucio, que luego al final se entre a la economía nacional. Sí, eso es lo que estamos tratando de gestionar. Esa es la parte, en todo el esa es la parte proceso. que yo creo que se deben explicar mejor. Decíamos, ¿qué es lavado de activos? Es tratar de, con un dinero que viene de algo mal hecho, hacer cualquier actividad. Eso es lo que provoca el lavado. Por eso, actividad legal. de una actividad ilegal, Ilícita. dinero que viene de una actividad ilícita, tratar de hacer una actividad, tratar de hacer otra actividad lícita. Pregunto, cuando en todo esto de los sujetos obligados, inclusive la parte de impuestos, delito tributario, ok, yo me cogí un dinero que no pagué. Si tú no haces algo con ese dinero, tú no cometes lavado. ¿Por qué se comete la infracción? Se mencionaba el caso bancario. Si un dueño de un banco se cogió el dinero de un ahorrante, Y lo mete es en un una robo, caja de es un zapatos. fraude. Si hace una empresa con ese dinero, es lavado de activos, que fue lo que originó gran parte del fraude, de que se le etiquetara de lavado de activos, si tomó el dinero. En esta nueva ley, cambia eso de la terminología con la tipificación, por ejemplo, de delito tributario, ya con eso, porque por ejemplo, ok, un señor llevó $3.500 que se robó en Puerto Rico, posiblemente, pero si él no ha hecho nada con eso. Mira, siempre esta nueva ley mantiene la misma terminología y los mismos verbos rectores para lo que es el lavado de activos. El que posea, administre, asesore. Son los términos rectores para tú poder determinar lo que es el elemento intencional o el elemento material del delito del lavado de activos. O sea, yo cometí un delito y ese dinero le trato de dar la apariencia o comienzo a hacer operaciones para darle la apariencia de licitud. Ahí yo estoy, lavarlo. Ahí yo estoy lavando, ahí yo estoy cometiendo ya el delito. Sí. Ahora bien, hay un verbo rector que es poseer. O sea, si ya yo tengo un dinero en mi poder que es producto de un delito precedente, yo estoy lavando dinero. Bien. Aunque no lo haya Claudia, lavado. Hay algo que pasó recientemente en el Hotel Lina. Los mayoristas le tendieron una invitación a diferentes sectores del gobierno, entre ellos estaba el director de la DGI, de la Dirección de Impuestos Internos. Después de hacer una exposición de media hora, hubo un pensamiento común entre algunos de que con esa ley
casi la DGI se convertía, si no en el primer poder público, como en el quinto. Porque es que tiene demasiado poder de decir, tú estás lavando, ¿hasta dónde eso es verdad y hasta dónde es ficción? Bueno, hay elementos necesariamente que tienen que probarse previo a que se haya llegado a una determinación. Pero no hay que ir al tribunal, ¿verdad? Todo eso tiene que ir con al que la tribunal. dirección lo diga ya. No, eso hay que ir, hay unos medios. Primero, hay unos medios de prueba administrativos, y si hay algo que ya transciende la área penal, pues entonces se irá a los tribunales a esos Bueno, fines. pero si estaban evadiendo, están preocupados. Porque No, lo que pasa es que te están diciendo que pero si yo tú creo tienes que hasta, mira, la especulación es el negocio más grande que hay aquí en comida. Es decir, la persona que compra y almacena. Pero cuando lo ponen como decíamos ahorita, que quizás fue demasiado rápido, no le dio tiempo de acomodar las cosas. La especulación no es un delito precedente dentro del lavado de activos, el contrabando sí. Pero bueno, lo que sí es importante es tener los siguientes elementos en cuenta. Yo creo que más que todo el discurso del director de la DGI, que ha sido bastante fuerte, y yo creo que también es para que después no digan, no se lo dije, estamos trabajando sobre esto, y es sobre todo porque el universo de sujetos obligados de la DGI es tan amplio que tiene que venir, usted entiende, con este discurso de que, ojo con esto, que esto es lo que va a venir, y estos son los cambios, y estas son las situaciones que ustedes tienen que estar previendo. Lo que ha venido sucediendo también cuando hemos hecho las jornadas de sensibilización, que la comenzamos a hacer desde mayo-junio del 2017, y hemos ya sensibilizado a través de la Unidad de Análisis Financiero, el CAPGEF y el Ministerio de Hacienda, lo que hemos estado asesorando con la parte de las capacitaciones, más de 8.000 personas al momento, y todavía esas capacitaciones van a seguir continuándose. Cuando hemos hecho esas capacitaciones, lo primero que le preguntamos es quiénes se le han leído la ley. Y menos de un 1% de cada grupo participante en estas jornadas de sensibilización se ha leído la ley. Entonces, si usted es un sujeto obligado, ya se lo están diciendo. Si usted va a una capacitación como mínima, o usted va a ir a una charla, usted quiere discutir, mínimo usted tiene que haberse leído la ley, que usted se la puede leer, óigame, en 40 minutos, media hora como mucho. Léase la ley, léase los reglamentos 408, que es el de reglamento de aplicación general, y las normas sectoriales. Es lo mínimo que usted puede hacer, para que entonces sepa cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades, y por qué es que le están diciendo que esto hay que cumplirlo, y que de partir de un momento al otro, ya yo no voy a venir diciendo te tiene que cumplir o te voy a acompañar de la mano, sino que ya voy a comenzar a ejecutar con sanciones. Para cuando comience yo a ejecutar con sanciones, me diga, ¿y por qué me estás sancionando? Porque tengo más de un año diciéndote que esto iba a venir. Y es importante que se sepa también que la ley establece que las sanciones van a ser públicas. Por ende, ya esas sanciones, por ejemplo, que ponga la DGI o la Superintendencia de Banco, o la de Valores, o el INDECOP, o la Dirección de Casinos y Juego de Azar, las va a tener que publicar. Y entonces las personas van a poder tomar una decisión educada de a qué negocio, a qué sector, a qué empresa yo quiero vincularme o no, tomando en consideración si están aplicando o no están aplicando sus programas de cumplimiento y si están siendo efectivos con la gestión de prevención de lavado de activos. Entonces, cuando todo eso se vaya implementando, y cuando llegue el momento de la sanción, es por ende que están diciendo desde ahora, están hablando con este discurso, para que luego entonces no deleguen ignorancia. Claudia, pero por lo que puedo ver, el fin de la ley es evitar que dinero caiga en manos de personas que puedan utilizarlo para desestabilización, porque si me dice que no tiene nada que ver con persecución a evasión fiscal, entonces es básicamente un fruto o otra medida fruto de esta época que estamos viviendo de la lucha contra el terrorismo. Lo que pasa, bueno, ahí hay mezclado tres términos. Evasión fiscal se va a perseguir porque estamos trabajando con transparencia. Ajá. Y la transparencia viene no solamente de una sociedad para fines de lavado de activos, sino transparencia para la evasión fiscal, y por eso la ley, cuando la leen,
habla de Grupo de Acción Financiera, que tiene un enfoque para prevención de lavado de activos, y habla de Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que tiene un enfoque de transparencia de beneficiario final, de intercambio de información bancaria para fines fiscales y de evasión fiscal. Entonces, es trabajando de manera coherente. Por eso, si yo tengo unos fondos aquí y tengo otros fondos en otro lugar y hago una declaración en ese otro país y otra declaración aquí, cuando se dé el intercambio de información bancaria, usted tiene que ser coherente con lo que usted está diciendo allá y lo que está declarando aquí. Entonces, eso es lo que se trabaja, ese es el mundo en el que estamos viviendo actualmente y en lo cual nuestra normativa y nuestros supervisores de las autoridades competentes nos están informando y nos están llevando a que nos organicemos en ese sentido. Entonces, lo que busca la ley es prevenir que la economía dominicana se vea permeada por fondos y capitales ilícitos, por lavado de activos o cualquiera de los otros delitos precedentes, que incluye el delito fiscal o el delito tributario, mejor dicho. Igual también la parte de financiamiento del terrorismo. Es lo que busca la ley a grosso modo. Ese es el enfoque. Sí, pero en esta semana que pasó, alguien fue a renovar una póliza de seguro y le dicen, mire, este formulario es por la nueva ley de lavado de activos, llénelo sin un tachoncito y procure que cuando la persona recibe el formulario se da cuenta de que es extraoficialmente casi una declaración jurada de ingresos, no de bienes, sino que, por ejemplo, diga, tiene que dar un acápite de que te dice, todos estos datos pueden ser investigados, su veracidad por la persona que está solicitando la información, pero una compañía de seguros es un sujeto obligado, asegurando un bien, está entre los sujetos obligados. Sí. ¿A qué nueva normalidad van a tener que acostumbrarse los inversionistas en bienes raíces, en seguros? A conocer a su cliente, a conocer a su cliente. Eso es lo que supone que anteriormente deberían de haber realizado, porque si yo voy a comprar un bien, usted tiene que saber quién es Claudia Álvarez, a que para cuando yo le vaya a pagar y usted revisó mi buró crediticio para ver si yo tenía una capacidad y tenía fondo en mi cuenta. Para cobrar si somos buenos, para saber quién es el cliente, pero para prevención de lavado de activos, entonces no lo queremos realizar. Y es una protección, porque al final del día el responsable soy yo ante la ley, no necesariamente el que me está comprando. Vamos los dos juntos, si el comprador también es un lavador, el que tiene la obligación tiene que hacer su trabajo y también entonces la ley lo va a tener como responsable. Entonces, es lo que le está diciendo. Y que la información del conozca a su cliente son informaciones que están ahí y que el sujeto obligado siempre la captura. Cuando tú vas a hacer un contrato, tú le pides el nombre, tú le pides la cédula, tú le pides dónde trabaja, su dirección, su salario. Su salario. Pero no es una ley que convierte en chivato al que recibe un fondo para una inversión. De eso se trata. No, porque además la ley protege de eso mismo. Lo primeramente es que la ley protege, o sea, yo no tengo que divulgar quién mandó un reporte de operaciones sospechosas. Ni tiene que cuestionarlo. Ni lo tengo que cuestionar, ni tampoco la ley, que es algo que también tenemos que tener claro. La ley, y todo va a depender también de la apetencia de riesgo del sujeto obligado. La ley no prohíbe hacer la operación. La ley te manda a hacer operaciones seguras. Si tú, en el proceso de hacer una operación, tú determinaste que esa persona, ya habiendo cumplido todo su proceso, su perfil te resulta sospechoso, tú haces un reporte de operación sospechosa. Y por una persona que no es una autoridad se va a ganar un enemigo, eso es lo que pasa, así la cosa pero sale. Pero hay ese elemento de confidencialidad. Pero que está el elemento de confidencialidad. Los controles internos. La ley incluso establece sanción para el oficial público, que divulgue eso. o el oficial del banco que divulga que dio la información. Una cosa, Arnaldo, con el tema voy a la parte inmobiliaria, que creo que es un sector pero muy sensible. Y se ha dicho, por lo menos gente del sector, que esta ley le está afectando o que le va a afectar su desarrollo y que eso va a afectar a la economía de la República Dominicana. Pero te voy a poner el ejemplo. Un señor tiene una casa en Arroyo Hondo o en Los Cacicazgos y la casa valorada está en 40 millones de pesos. Y viene un señor cualquiera y dice que se la quiere comprar en 65 millones de pesos. El señor, lógicamente, no va a decir, mira, la ley de lavado, que aquello, lo otro, la va a vender la casa, ¿no? Ok, vendió la casa en 65 millones de pesos en efectivo. Pregunto, ¿qué pasa con ese señor que vendió su casa
en efectivo, hizo un contrato, se olvidó de una ley que no, eso a mí nadie me va a decir eso, yo voy a guardar mi dinero de una forma u otra, pero además la ley también, aunque lo está obviando, me dice, ahí tengo un problema de limitación del uso del efectivo, que es un tema también de discusión constitucional. ¿Qué pasa con esos 2 o 3 elementos? Hay varios elementos que hay que analizar. Lo primero es que se habla de que la ley de lavado de activos va a afectar lo que es el desarrollo inmobiliario. Y se comenzó, la ley de lavado de activos salió en junio y a la semana ya el sector inmobiliario estaba diciendo que las operaciones inmobiliarias estaban paradas. O sea, en una semana la ley causó que la economía se estancara. Sí. Sin embargo, si analizamos el informe de Banco economía Central. del Banco Central, de agosto, en el semestre agosto-diciembre, el sector inmobiliario creció 13%, un 13% en ese y anual un 3%. Entonces, ¿no será que los lavadores son los constructores? Eso, yo no digo que los lavadores son los constructores. Yo lo que creo que en este país lo que no queremos es ser transparentes, no queremos transparentizarnos. Sí. Ahí es que está el problema. En cuanto a la pregunta del señor que vende la casa, lo primero que yo como persona física, no soy sujeto obligado. Yo no tengo que hacer debida diligencia ni yo tengo que reportar. Ahora bien, el que sí va a tener que reportar, el que sí va a tener que ver que ahí hay algún tipo de ilícito, es el abogado, el notario, que está haciendo esa operación. O un agente de inmobiliario. O el agente inmobiliario sea a través de un agente inmobiliario. Y el registrador de títulos va a tener que buscar la constancia de pago. Si fue en efectivo, no puede pasarla. Entonces, lo primero es que más de 1 millón. No puedes recibir más de 1 millón en efectivo. Pero puedes recibir, de esos 65 millones, además va a poder recibir en efectivo 1 millón. El resto va a tener que ser mediante una operación bancaria. Que a mi entender, y esta es una opinión muy personal de Arnaldo Sánchez, no como funcionario, sino como Arnaldo Sánchez, en el reglamento se puso que si la persona va y lo deposita en su cuenta bancaria, no se considera eso como un depósito en efectivo. Estamos confundiendo lo que es un producto bancario con un instrumento de pago. Las cuentas bancarias son un instrumento de pago. Un producto, no un instrumento de pago. Entonces, a mi entender ahí, eso es una contradicción. Se le buscó la vuelta para permitir la transacción. Ahora, se parte de la idea de que como el banco es un sujeto obligado, el banco va a hacer la debida diligencia. Exacto, cuando de los 74... Pero entonces no me ponga el limitante del millón. Porque de los 74 millones... El problema es que no nos podemos quedar en el sector financiero como lo veníamos haciendo en 15 años, porque es que esta ley es para toda la sociedad. Para toda la sociedad. El sujeto obligado tiene un enfoque con una responsabilidad mayor, pero todas las demás personas también tienen que conocer sobre la ley, porque tenemos que prever que tampoco seamos instrumentos o testaferros para viabilizar el lavado de activos que está tratando de gestionar la ley. Entonces, lo que tenemos es que también abocarnos, es que no solamente es esperar a que llegue el sector financiero el dinero, porque cuando ya llegó el sector financiero, porque ha traspasado ya muchísimos otros procesos, o sea, fue una persona física, fue una constructora, fue un agente de cambio, fue un abogado, ya están pasando por muchos estamentos y muchos que debieron haber parado el tema. Exactamente, que debieron haber accionado pero su que control. Están metiendo 4 elementos en el medio. Yo tengo el apartamento que dice terreno. Lo que pasa es que entonces vale 75 millones. Ya el que compra y el que vende, uno de los dos tiene que de conocer su cliente. Entonces el notario tiene que conocer el tema. El notario. El contador público, si está en el medio alguien, tiene que hacer su estado financiero. Si tú nada más recibes 1 millón y quieres un cheque bancario por el resto, el banco tiene que averiguar de dónde conseguiste los 74 millones. Y viene otra depuración. Entonces, eso tranca el juego. No tranca el juego, viabiliza todo. Pero vamos a hacer una pausa y ustedes siguen ahí mismo. Bien, para contestarle parte de sus dudas a Carlos Alonso, yo creo que hay que realmente hay que traer el tema de la implementación, del proceso de implementación de esta ley de lavado. Tenemos la ley 7202, luego la 15517, los reglamentos que salieron hace unos días, vi que ya salieron los reglamentos, y ahora viene la implementación.
el ministro de Hacienda notificó o anunció una ley adicional, que es la ley de sincerización de capital y de activos y revalorización de activos. Pendiente, ¿verdad? Pendiente. Yo te diría a ti que como nosotros los vemos es la forma ideal de decirle a la gente, aquí hay una ley para que tú digas todo lo que tiene ahora antes de aplicar la ley de lavado de activos, que no es una amnistía fiscal, es una ley para tú declarar tus activos y el valor real de los mismos. Ese es lo que hay que hacer para no tener problemas con tus bienes. Bueno, entiendo que el fin último que persigue esta ley, que la verdad que no la conozco, sé que sí se está trabajando y que se va a someter al Congreso, o sea, pero los detalles en específico de la ley no la conozco, es precisamente eso, que tú te transparentice y que tú tengas, ¿verdad? Tengamos un punto de partida de donde se pueda decir, bueno, esto fue lo que tú declaraste, esto es lo que tú tienes, ya somos transparentes. Si tú no me declaraste esto, mañana no me venga a decir que tú lo tenías. Si aparece algo que no estaba dentro de eso que tú transparentizaste, va a tener que documentar y justificar de dónde vino su proceso. Licenciada, Claro. y la ley sería el instrumento suficiente. Por ejemplo, Carlos dice, el formulario, yo digo, lo presenté en mi presentación de la sincerización de capital. Pero ese sería el origen de los fondos o del activo. Claro, bueno, una cosa es lo que hace, por ejemplo, el ejemplo que pusieron, con el sujeto obligado, que en este caso fue una empresa de seguros, y eso es un documento interno de la empresa de seguro para conocer a su cliente. Lo otro es en cuanto a la ley o el proyecto de ley que se estaría presentando ante el Congreso, que no solamente son activos y fondos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y lo que se buscaría más que tiene dos objetivos, a mi entender. Uno, obviamente, como dice Arnaldo, es transparentizar los fondos, los activos que tengo, tanto a nivel internacional y local, para de ahí tener un punto de partida en lo que sería o no la retroactividad, que de hecho la ley no existe, la retroactividad solamente cuando es a beneficio del reo o de la persona implicada. Entonces, para no tener un efecto de que, bueno, lo que yo no había declarado en un año anterior o lo que fuese, bueno, entonces ahora vamos a investigar lo que tenías anteriormente y poder entonces imputarte algún tipo de delito tributario. Lo que busca esta ley es en ese primer objetivo. Y el segundo objetivo, obviamente, a nivel de país, es lograr que esas inversiones regresen, que lo han hecho otros países, por ejemplo Argentina, que lo hizo el año pasado. Ahora Estados Unidos. Con el cambio de administración de gobierno, que hizo eso para que esas inversiones se regresaran luego de tener lo que ellos llamaron después, obviamente, control cambiario y un sinnúmero de elementos, y lo que estaría entonces ofreciendo Estados Unidos también con su nueva ley de incentivos fiscales que recientemente acaban de aprobar. Y básicamente lo que se trata todo esto es del flujo del dinero. El flujo de dinero que estamos tratando de que regrese a los países respectivos, en este caso República Dominicana, y a la vez entonces también tenemos una ley que se tiene que cumplir y que tiene como delito precedente el delito fiscal, el delito tributario. Eso como un lavado oficial. No me gustaría determinarlo como si fuera un lavado oficial, sino simplemente vamos a declarar y de aquí en adelante, pues vamos entonces a tener como un punto de partida. Un punto de partida. Habría que ver también el proceso de implementación, porque por ejemplo, con el caso que se mencionó de Argentina, se trató de hacer así de que no se tuviese que justificar, simplemente declarar, y el Grupo de Acción Financiera incluso hizo un comunicado diciendo que ahí había una amnistía de lavado de activos, y Argentina tuvo que marear el proceso, y entonces sí la persona tenía que transparentar de dónde obtuvo ese dinero. O sea, un dinero que hubiese tenido un origen ilícito no calificaba. No iba a calificar para la exención fiscal. Entonces, habría que ver cómo lo vamos a implementar en República Dominicana. Arnaldo, para todo lo que ha estado ligado en el país con el tema de lavado, antilavado y financiamiento al terrorismo, siempre ha oído mencionar la palabra UAF. O sea, bueno, le ponemos la inicial UAF y es Unidad de Análisis Financiero, que las hay en todos los países, con los países que están signatarios de estos acuerdos.
La UAF es la que recibe los reportes de operaciones sospechosas, lo analiza, verifica. Me gustaría que Arnaldo, que trabaja en esa entidad, pero antes debo decir que hemos avanzado muchísimo, que hay una clara voluntad política del Poder Ejecutivo. El presidente de la República en varias oportunidades en el Congreso Nacional hablando, en su discurso, hablaba de las 40 recomendaciones del GAFI y hablaba de la mayor independencia de la UAF, mayor presupuesto y muchas cosas más, lo que quiere decir que vamos por el buen camino. Y ya vino el GAFILAC y nos revisó. Estamos esperando ahora que venga el informe a ver cómo viene. A ver bien. Esperamos que llegue bien, esperemos que llegue bien. Eso ayuda para todo. ¿Qué hace la UAF? ¿Cuáles son sus funciones realmente? Y esos reportes de operaciones sospechosas, ¿dónde van finalmente? Cuando realmente ya no son sospechosos, sino que ya el reporte es cierto. Porque primero es una sospecha, después ustedes determinan si es cierto o no que hay un delito de lavado o lo que fuera. ¿Dónde va y qué pasa? Ok, fíjate, las funciones o qué una UAF lo viene dado en la recomendación 29 del GAFI. Es una unidad receptora de los reportes de operaciones sospechosas y de los reportes en efectivo. Pero aparte de eso, es la unidad coordinadora ante los organismos internacionales de todo lo que es la materia de prevención del lavado de activos. O sea, la UAF es el representante del país en el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Y a través de la UAF se coordina todo lo que tiene que ver con las demás autoridades competentes. En cuanto a lo que son los reportes se reciben y en base a las informaciones y a las distintas herramientas que tiene acceso a la UAF, determina, ¿verdad?, lo que es la veracidad o no de ese informe. De considerar que el informe tiene fundamento, entonces se hace lo que se llama un informe de inteligencia, donde se hace el perfil de esa persona, qué cantidad qué reporte tiene, qué se traduce de esos distintos reportes que tiene en el sistema, que se elaboran premisas para llegar a una hipótesis. Y una vez elaborada esa hipótesis, entonces se envía al Ministerio Público, que es en realidad el organismo que va a perseguir y a profundizar las investigaciones para determinar si hay un delito que debe ser perseguido. O sea, el Ministerio Público, diríamos, la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República. Que hay una unidad. Hay una unidad antilavado. Pero esta es una unidad, no necesariamente esa es la unidad que va a investigar, porque todas las Procuradurías especializadas, en realidad su función es asesorar. No necesariamente es la única que va a llevar el caso. El caso lo puede llevar cualquier fiscalía donde se haya cometido el hecho. Muy bien, muy bien. ¿Qué precaución? Es decir, ¿qué monto de dinero debe estar manejando un ciudadano o tiene en sus manos para algún propósito que sea un monto por el cual ya tenga desde ahora que tener pendiente de que va a ser objeto de un escrutinio o de un registro dentro del marco de la nueva ley? Es que eso va a depender del perfil de la persona y del perfil que el sujeto obligado haya obtenido. No va a ser lo mismo Arnaldo Sánchez Brugal, que es un simple empleado público, que no, claro, el dueño de Claro. Lo que pasa es que antes teníamos a usted le van a hacer unas cuantas preguntas, le van a pedir una copia de un cheque y unas cuantas explicaciones en el banco si usted hace una transacción por encima de los $10,000 o su equivalente en pesos. Entonces, ya ese parámetro no está, sino que en efectivo. Okay. Sí, pero esa transacción, Carlos, nunca se la han pedido a una gente que lo haga habitualmente. No, claro. Aunque un supermercado que vende millones en efectivo, no le preguntan ese papel. Gasolina. Nadie le preguntan eso. Bueno, vamos a un poco aclarar ahí los parámetros. Podemos tomar los famosos, antes eran 10,000, ahora son 15. Cualquier transacción $15,000 igual o superior a los $15,000 o su equivalente en moneda nacional, si yo llego ante un sujeto obligado, por ejemplo, si yo voy a un banco, si yo voy ante una empresa de seguros, si yo voy ante una constructora, un dealer de vehículos, lo que sea, voy con esa cantidad en efectivo, lo que me van a decir es, no, aquí hay que llenar un formulario que se llama RTE, de reporte de transacción en efectivo, que le va a preguntar sus generales, le va a preguntar cuál es el origen de ese fondo en efectivo, ¿verdad? Tienen esas preguntas. Eso es aparte para que no se me confundan con los umbrales, las limitaciones del uso del efectivo. De esos sujetos obligados, por ejemplo, que yo le acabo de mencionar, por ejemplo, esos 15,000, cuando yo lo llevo a pesos, me va a pasar
del millón. Me va a llevar a 900 y pico, ¿no? Algo así, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los dealers de vehículos tienen un límite de 500,000. Claro. Entonces, de ese 15,000 en efectivo o llevado a, póngale que ya que eso cuadra 900, nada más pueden recibirme en efectivo 500,000 y los 400 tienen que ser por otra vía. Pero ya esos son otros elementos. Pero para dejarlo un poquito más simple, los límites de parámetros, $15,000 o su equivalente en efectivo. Ya yo sé que tengo que llevar la justificación y el origen de fondo de eso. Si yo entro al país o salgo del país, en efectivo me estoy llevando $10,000 o más. Igual pasará cuando yo llegue a Estados Unidos, salga de Estados Unidos, llegue a otro destino, porque eso es global. También me pueden parar y me pueden preguntar, porque ese es un formulario, lo que pasa es que aquí hay que declarar. Una declaración jurada. Hay que hacer una declaración jurada. El formulario de aduana de declaración jurada. Usted nada más está acostumbrado a entregarlo y que nadie le pregunte, pero hemos habido casos que hay personas que cualquier agente le pregunta, usted trae, enséñeme, dígame la justificación. Y es por eso que está. Entonces esos son elementos también, esos son parámetros a tomar en consideración. De la justificación doctor, ¿usted recuerda que una vez nosotros fuimos en el año 90 y tanto a Filadelfia a comprar unos equipos de televisión? ¿Usted recuerda? Nosotros llevábamos en efectivo, creo que eran como $18,000, algo así, no me acuerdo exactamente. Lo declaramos, yo lo declaré, entramos, no nos lo contaron ni nada, lo declaramos, no nos dijeron nada, pasamos, hicimos la operación que íbamos a hacer y todo eso. Yo le puedo decir, doctor, y a ustedes, que hace 7 años, o menos de 5 años, yo estaba haciendo una entrevista X en los Estados Unidos con un departamento de inmigración y me preguntaron que yo en el año 94 entré a Estados Unidos con $18,000 y que yo estaba haciendo con ese dinero hace menos de 5 años. Y yo le dije, bueno, déjeme ver si yo recuerdo, pero creo que vinimos a comprar unos equipos de televisión. Entonces el tipo, ¿equipos de televisión? ¿Televisores? No, eran unos Headend. Sí. Era de una compañía de cables. Y el tipo estaba ahí en la computadora. El tipo dijo, ok, perfecto. ¿Y lo compraron los equipos? Sí, lo compramos. O sea, es una debida diligencia. Claro, y él le hizo la pregunta de la comprar, pero hace rato que él ya sabía que ustedes fueron a comprar en tal sitio. ¿Cuántos años? Del año 90 y tantos. Sí, todo eso todo queda registrado. Entonces, por eso que yo anteriormente le decía, si usted va a hacer una declaración aquí y otra declaración en otra jurisdicción, hay que ser coherente. Sí. Porque cuando hayan los intercambios de informaciones, que ya eso empezó, a partir del 30 de septiembre de 2017 se acabó el secreto bancario, ya los intercambios de informaciones bancarias con fines fiscales ya empezaron. En nuestro país ya, si no es en este 2018, a principios de 2019, estaremos ya haciendo los intercambios con Estados Unidos y con otras jurisdicciones. Entonces ya tenemos que ser coherentes con lo que estamos declarando, tanto localmente como a nivel internacional. Y que no debemos confundir lo que es el reporte de operaciones sospechosas con el reporte de operaciones en efectivo. O sea, el reporte de operaciones en efectivo es simplemente porque yo hice una transacción que sobrepasó el umbral. Eso no quiere decir que fue inusual, que es sospechosa, que tiene que ser investigada. ¿no? Claro. No. Simplemente pasó del umbral y eso es un reporte estadístico que se manda. Claro, dentro de los análisis que hace la unidad de análisis financiero puede utilizar los reportes de operaciones en efectivo que esa persona tiene para poder llegar a elaborar su hipótesis de lo que puede estar pasando. Bien, reportes sospechosos, conozca a su cliente, sujetos obligados, y hay un término que se refieren, sobre todo lo que tiene que ver con las empresas, que usted ha mencionado el agente de cumplimiento. Oficial de cumplimiento. Este nuevo cargo, que ahora vemos que parece que todos los que son sujetos obligados tienen que tener, queremos datos sobre eso, si es obligatorio, y los costos nuevos que tienen, como hay más sujetos obligados, los nuevos costos que tienen todas las empresas ahora con esta persona adicional, que es quien hace a su vez el proceso de debida diligencia, el conozca a tu cliente cuando lo ven conveniente. Fíjate, la figura del oficial de cumplimiento es una figura que existía también en la ley 7202 para todos los sujetos obligados, tanto para el sector financiero como para el sector no financiero. Sí es una figura obligatoria a tener. Ahora bien, esto no quiere decir que va a conllevar un nuevo gasto y que hay que designar a una nueva persona.
Por ejemplo, en aquellas entidades para las APNFD cuyas ventas son por debajo de los... Depende de los sectores, no de, todos. de los sectores, pero creo... para la constructora está para la ahí. constructora son los 300 3.000 millones. 300 mil millones. 300 millones. Ajá. 300 millones, y, o sea, dependiendo de un monto, esa función puede recaer en la misma persona, en el gerente general. administrativo. El caso es que no tenga una función operativa. Exacto, Eso para evitar los conflictos de interés. Que no haya un conflicto de Y interés. cuando es, por ejemplo, un contador o un notario, Va a ser- Persona física. él va a ser- La misma él va- persona. la persona física él va a ser su propio Pero oficial de Yo, cumplimiento. más que todo, Por más tema que de todo costo, una por tema de persona, costo. yo creo que más que todo verlo como una persona, vamos a tener, la ley obliga a tener una estructura para el cumplimiento de la ley y para hacer las gestiones necesarias, como son los reportes, como son las evaluaciones internas y supervisar que las políticas y los procedimientos se estén llevando y se estén realizando e implementando de forma correcta. Entonces, obviamente, tiene que ser una persona, porque la empresa sola no tiene da. que ser una persona física. Entonces, si una persona física, lo puede realizar ya a una persona que esté a lo interno, pues entonces se designa una persona interna a esos fines, como el oficial de cumplimiento, que va a tener la intermediación, va a servir de intermediario entre la autoridad y la empresa. Puede también, si la estructura y la empresa sí lo decide, hacer una contratación de una persona externa para que lleve esa estructura y la realice. Pero lo que es importante saber es que no puede ser subcontratada, la figura de un oficial de cumplimiento no puede ser subcontratada, la figura de un oficial de cumplimiento no puede ser de que una empresa que yo... no puede ser como una iguala de contabilidad. No. Hay ser una unas persona- funciones muy específicas que sí pueden ser tercerizadas de debida diligencia, solamente, pero la persona que haga el rol de oficial de cumplimiento y que lleve la estructura de cumplimiento tiene que ser una persona de nómina de la empresa. La tercerización, Hay una- la tercerización está permitida para los grupos económicos y financieros. Hay un- Ni siquiera yo lo Out- vería de esa outsourcing, manera, sí. sino el Hay- outsourcing, hay- sino Hasta- depender del grupo. que también, a mi entender, es una contradicción que existe entre lo que es la aplicación local con lo que son las mismas recomendaciones, porque la misma recomendación 17 sí permitía que tú pusieras tercerizar esa función, siempre y cuando, claro, sin delegar lo que es la responsabilidad. El hecho de que el decreto y los reglamentos internos de la DGI y de las demás autoridades competentes lo hayan limitado a que tú puedas solamente tercerizar en los grupos económicos, entonces va a impedir que, por ejemplo, que hubiese podido una solución para esa situación, que hubiese podido ser que, por ejemplo, las asociaciones profesionales, ACOPROVI, vamos a decir, para los inmobiliarios, ACOPROVI pudiese haber ofrecido ese servicio A sus de miembros. debida diligencia, de tercerización a sus miembros, pero ya no lo puede hacer Porque porque no está en tiene que el ser reglamento. del mismo grupo económico. Ya, doctor. Bien, hay una situación, oyéndolo a ustedes, que nos obliga a hacerle una de las últimas preguntas que podíamos hacer en este espacio, pero yo creo que se quedan la mayoría. Y es lo siguiente: se está poniendo en manos de una rama del comercio una confianza o un monto de confianza, una cantidad de confianza mayor de la que se le debe otorgar a una institución financiera. Y es que en este asunto al banco le están dando una importancia como si fuera impoluta, como si el banco fuera... Y resulta lo siguiente: el banco encarece las operaciones en términos generales, porque cobra comisiones. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de un país como este? Bueno, el empleo. ¿Y cuál le sigue? Dice, bueno, los salarios bajos. ¿Y cuál le sigue? El ahorro. Sí, pero ni pensar en ahorro, porque donde no hay salario es suficiente. Y el tema es el siguiente: cuando tú le dices, tienes que bancarizarte para yo poder controlarte. Ajá. Entonces yo tengo que tener una tarjeta de crédito pagando el 96%, yo tengo que tener una cuenta, comprar un cheque en el banco que me cobran un 1% para yo poder hacer una operación. Y no hablemos de lo que le dijimos al principio, que cuando un Donald Trump dice,
los ricos no van a pagar impuestos. Entonces los ricos de aquí, los de allá primero no invierten aquí. Y los de aquí sacan su dinero y lo llevan para allá. Entonces, cuando eso se discute, usted que tuvo la oportunidad de trabajar en los dos proyectos, eso no se toma en cuenta, nada de eso. Lo importante es que Estados Unidos manda un proyecto, eso hay que aprobarlo porque lo mandamos nosotros, si no tumbamos el gobierno por corrupto. Y es más, le voy a decir algo más que no debiera decir. La economía subterránea a veces mueve más un país que la regular. Sí, pero precisamente eso es lo que se está tratando de buscar, de evitar. Lo primero es que la percepción que yo tengo y de trabajar en los dos proyectos, no creo que en ninguno de los dos casos haya sido una imposición de un gobierno específico, en este caso. Oye, usted tiene la sesión del Congreso donde hubo, ¿cómo se llama eso? Los debates que hay para aprobar una vista pública. La vista pública de esa ley. Sí, aquí no hubo nada de eso. Hubo vista pública. Para este hubo vista pública. Por eso es que... Bueno, la diferencia del anterior. En toda parte del mundo se está buscando la forma de controlar o de evitar lo que son las economías subterráneas, por la falta de transparencia que conllevan las operaciones en una economía subterránea. Sí. Y por eso los organismos internacionales proponen o promulgan reglamentaciones que llevan a lo que es la bancarización. Y ahora que usted habla de las sesiones de la vista pública de la ley, precisamente esta ley tuvo bastante vista pública y se discutió antes de llevarla al Congreso, se discutió con todas las... Se modificó mucho. O sea, con aquellas... Y se hicieron observaciones. Aquellas observaciones que tuvieron fundamento se incluyeron en el proyecto. Por eso es que no a lo mejor pasó como lo de Barrigol. Que por eso es que cuando a mí me dicen que nos cogió de sorpresa, que es muy rápido, eso no es así, porque eso se discutió bastante. Y se le permitió a cada sector. Entonces, un negocio en Moca que vende más de $500,000 en mofongo todos los días, entonces eso hay que meterlo, hay que bancarizarlo o se convierte inmediatamente en objeto de persecución por parte de los que aplican esa ley. No se va a convertir en proceso porque es de mofongo. Pero aparte de eso, ese negocio que vende el millón de pesos, pero ese negocio que mueve $1 millón no se queda con ese $1 millón ahí, lo va a llevar a un banco, lo va a depositar en una cuenta. Y paga empleados. Tiene que reponer inventario. Quedarse con ese dinero ahí, al contrario, es un riesgo. Ahora, para la pregunta... Para la pregunta del doctor, es importante y recalcar que ya tú también lo dijiste anteriormente, recordemos es que no solamente es la transferencia, no solamente es un cheque, sino que también se acepta ya, y el reglamento lo estableció así, que yo si no tengo una cuenta mía, yo puedo, y el negocio es con Andrés Terrero, yo puedo ir al banco de Andrés Terrero y depositar el efectivo o el dinero en la cuenta de Andrés Terrero. Las justificaciones me las va a pedir el banco en ese momento y también tengo que dejar mis justificaciones para el contrato y después Andrés tiene que decir de dónde buscó ese dinero. Bueno, del contrato que voy a presentar. Compra-venta. Tengo una pregunta para Claudia, así como dice el doctor, finalmente, mi última pregunta. Claudia, yo quiero que liguemos un poquito esto con un tema local e internacional. Vamos a hablar de corrupción administrativa. Corrupción, vamos a hablar, por ejemplo, de Odebrecht, tenemos una en Netflix, pero un par de minutos, tenemos una serie en Netflix, se llama Dirty Money, y tenemos PDVSA en Venezuela. ¿Cómo conectamos todo esto con el delito de lavado y muchísimas otras cosas más? Y si quieren me agrega un poquito de las ONG internacional, que son un foco para concentrarse dinero mal habido para colocarlos. Bueno, los puntos que acabas de decir da para dos programas. Dos programas más. Pero bueno, es importante, como decía anteriormente, que esto, cuando hablamos de corrupción corporativa, mejor el término. Exacto, cuando hablamos de estructuras de cumplimiento, no solamente es para prevención de lavado de activos. Entran otras áreas que son reguladas también. Y de hecho, el cumplimiento es lo que significa, es básicamente eso. Todo lo que tenga una regulación específica, una normativa específica, tengo que tener una estructura para asegurarme de su cumplimiento. Eso es lo que es el compliance o el cumplimiento común en general.
En el caso de una ley antisoborno, una ley de corrupción corporativa del sector privado, también tiene que establecerse programas de cumplimiento que van muy de la mano con la parte del Código de Ética y de Conducta, que también lo tiene el cumplimiento de prevención de lavado de activos, que cuando vemos dentro de la estructura del programa dice que tiene que tener un código de ética y de cumplimiento porque hablamos de elementos de integridad. Así como conocemos al cliente, tenemos que conocer al cliente, que a veces al cliente tenemos que conocer al empleado también, que a veces puede ser el enemigo interno. Y al proveedor. Exacto. Y que eso todo tiene que ser estructurado desde la cabeza del accionista para que se estén ejecutando y no estemos cumpliendo y mintiendo o maquillando el cumplimiento. ¿Qué es lo que se da entonces con la corrupción privada o la corrupción corporativa? Dentro de las series que existen bastante, hay una muy reciente que acaba de sacar Netflix, que son 6 episodios y cada episodio tiene o relata una corrupción corporativa. Casos específicos, hablamos de HSBC, hablamos de Volkswagen, hablamos de Valiant en el sector de seguro y de salud y otros elementos adicionales. Donde dice que obviamente tenían la ley, tenían la norma y no la estaban aplicando de la manera correcta y se estaban beneficiando, obteniendo ganancias, evadiendo controles. Y luego entonces la autoridad se dieron cuenta y le multaron, le sancionaron, sentenciaron, claro. Y tenían que entonces, o algunas desaparecieron o tuvieron que implementar programas de cumplimiento, que son políticas y procedimientos para establecer estos controles y gestionar esos riesgos, código de ética del conocimiento, capacitaciones y un área de cumplimiento que se asegure y supervise que se están llevando y se están realizando. Entonces, la ley de Estados Unidos antisoborno es la ley FCPA. Localmente nosotros tenemos una ley también igualita que la ley antisoborno. 44802. Exactamente. 44806. 06, exactamente. Y tenemos como un delito precedente el soborno y el soborno transnacional, me parece que también está incluido como delito precedente de lavado de activos. Entonces, claramente vemos que no solamente nos tenemos que abocar a prevención de lavado, sino otros elementos adicionales. Y es bueno, importante también tomar en consideración eso, porque esos son elementos a considerar cuando hablamos de la competitividad, y ahorita mismo estamos tratando de elevar el nivel de competitividad del país, que salió en el último barómetro de Transparencia Internacional, salimos bastante mal. Y eso va acompañado, igualmente, muchas personas me han dicho, claro, yo tengo que hacer una inversión, ahora un gasto para tener estructura de cumplimiento, como me preguntabas ahorita, Michelle, y tener una persona y demás. ¿Y qué me garantiza a mí y qué yo obtengo del sector público de que ellos van a hacer eso también? Y cuando yo veo todos estos casos, tipo de Brecht y un sinnúmero de otros casos que no están dando en la administración en ese sentido. Entonces, es un balance en eso también, obligatoriamente. Antes de que yo haga la última pregunta, parece que tú encuentras que todo se ha hecho lo mejor posible, lo mejor que se pudo hacer. Sin embargo, yo quiero que ustedes nos ayuden y nos digan, en la experiencia que tienen en los días que ha estado vigente esa ley, ¿qué ustedes le encuentran, o por lo menos qué entienden que el público, el usuario, el que paga, debería de conocer? Primero, que tienen que leer la ley. Hay un total desconocimiento porque no han leído la ley. Entonces yo no puedo sentarme a decir, ay, y la critico y no sé por qué me están poniendo si usted ni siquiera la ha leído. Lea la ley, es lo primero que tiene que hacer para saber cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. Es muy importante. Y está en internet fácil. Está súper, acérquese, si es un sujeto obligado, acérquese a su ente supervisor y póngase presente y diga qué es lo que necesito. Tercero, busque todas las capacitaciones que son gratis. Las jornadas de sensibilización que se han venido dando son totalmente gratis de parte de la UAF, del Ministerio de Hacienda, que lo preside el comité. Son totalmente gratis. Y cuarto, si también, y lo prefiere así, póngase en contacto con cualquier asesor en los temas, que sepan del tema, porque hay mucho, cuando siempre hay temas que suenan, hay personas que surgen, pero personas que verdaderamente tienen la capacidad y conocimiento. Bien. Arnaldo. No, básicamente lo que dijo Claudia, y saber que el simple hecho de tú reportar, tú no estás acusando a nadie, es un proceso, y un solo reporte incluso no hace un caso. En la UAF se hace todo un análisis para poder entonces determinar y un levantamiento para poder determinar si ese reporte amerita seguir un curso de llegar hasta un informe de inteligencia. Sanciones.
tenemos, las sanciones son mucho más fuertes que los delitos normales cuando se tipifica de lavado. Para el lavado de activos, la sanción penal llega hasta un máximo de 20 años. Incluye esta ley que no estaba anteriormente, la inhabilitación, que puede ser permanente o puede ser de 5 o 10 años para ejercer funciones en el sector de intermediación financiera, en el sector de mercado de valores o el sector público, inclusive hasta no podrá asesorar en ninguno de esos sectores. Para el financiamiento del terrorismo, penal es hasta 40 años de prisión. Si usted es un sujeto obligado, la sanción administrativa pueden ser, si es financiero, hasta 10 millones de pesos y si es del sector no financiero, hasta 4 millones de pesos para la entidad. Y para los directores, alta gerencia, empleados que estuvieron involucrados, puede llegar hasta de 500,000 a 3 millones de pesos. Y la empresa puede perder inclusive hasta su licencia. Y hay tipificaciones que antes no eran penales y ahora lo son, como la que se dice la misma de impuestos. O sea, Porque antes la evasión de impuestos no era un delito precedente. Era administrativa, era civil. Bueno, sí. Ahora es penal. Como delito precedente tenemos los delitos de medioambientales, tenemos lo que es la piratería como delito. ¿Y todo eso es lavado ahora? Sí, eso Y es si consigue una ganancia habiendo cometido algún uso de delito. Para el delito tributario se puso que tienen que ver, no me recuerdo si son 10 o 8, creo que hace como 70,000 pesos en adelante del delito tributario, cuando se considera, entonces va a comenzarse a considerar ya como parte de... Pero mira, yo creo, doctor, escúcheme, doctor, brevemente, Arnaldo, yo creo que la gente debe entender claramente que el delito tributario no es necesariamente evasión, ni tampoco es elusión, ni omisión. Ni omisión. Ok, hay que ponerle claro a la gente qué es delito tributario, porque cuando tú haces algo que tiene que ver con la Dirección General del Impuesto Interno, que implica algo ilegal. Comprar unos comprobantes fiscales. Exactamente, es cuando tú falsificas, por ejemplo, una documentación para poder evadir ese impuesto. Exactamente. Ahí ya crea uno comprobante. Ya es un delito. Ya eso es un delito. Bueno, el código tributario establece que es lo que es un delito. Claro. Y como bien le señalaba Claudia, es incluso en el decreto, en el reglamento de aplicación de la ley, se puso a partir de qué monto en realidad se va a considerar ese delito como un delito precedente del lavado de activos. Muy bien. Bien. Señores, vamos a darle las gracias a Claudia Álvarez y a Arnaldo Sánchez, así como a Andrés Terrero, que nos han ayudado a entender un poco más el tema de la nueva ley de lavado. Señores, gracias. Y yo creo que los que pudieron ver esto pudieron recibir gotas en los ojos para ver más claro el asunto. Clarinadas. Sobre todo, yo creo que el último consejo de Claudia, ahí hay mucho de verdad. Es decir, aquí se habla mucho sin conocimiento. Que lean la ley. Sí. La ley, sí. Que lean la ley. Y pregunten, lean y pregunten. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa. Gracias a todos. Bien, doctor, señores. Tenemos Adelante. que recordar la General de Seguros, doctor, recordándoles que en la General de Seguros tienen las pólizas que le dan más tranquilidad. La compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano es la General de Seguros, tranquilamente seguro. Asegúrese con tranquilidad en la General. Quédese en Santo Domingo cuando venga en el Hotel Rubens. Tarifas desde $35 hasta $65 por noche. Diferentes equipamientos y le incluyen el desayuno, los impuestos y la propina. 809-362-3412, Hotel Rubens. Horas extras. Llega a ustedes a través de Supercanal 33 en República Dominicana. Supercanal Caribe en la costa este de Estados Unidos. Es una producción del ingeniero Frank Jorge Elías y el doctor Julio Jacín para estas frecuencias este día 11 de febrero del 2018. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bien, señores. Se nos van a quedar las cosas y vamos a pedirle que por la mañana no se pierdan las revistas, pero hay una entrevista y un mensaje que nos envía el padre de una de las víctimas del señor ese que
el asesino Víctor Portorreal, que nos trae José Enríquez Encarnación, nuestro amigo Piccolo, sí, y que la nota dice lo siguiente: Don Luis José Encarnación Gil, Monseñor Salvador Encarnación Gil, licenciado Rafael Encarnación Gil, José Enríquez Encarnación, Consuelo y Diana Enríquez Encarnación, queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo dominicano por su solidaridad con nuestra familia, por la sentida e irreparable pérdida de Reina Isabel Encarnación y de sus hijos Ángela Encarnación de 6 años, Daniela Encarnación de 11 años, Radamín Encarnación de 8 años, violados y asesinados sin piedad por Víctor Portorreal Villalona, chamán Chacras, en clara acción feminicida e infanticida con premeditación, saña y alevosía, sin ningún motivo pasional o por condición especial y alegando simplemente situación económica. En este crimen, en el crimen más horrendo que hemos tenido en los últimos años. Don Luis José Encarnación y demás familiares exigimos justicia, pena máxima para el asesino Víctor Portorreal y le damos nuestro voto de confianza a la señora fiscal Jenny Berenice Reynoso y al juez competente para que lleven el caso hasta las últimas consecuencias. Paz a los restos de Reina y de los inocentes Ángela, Daniela y Radamín. Que Dios los tenga en gloria. Atentamente, Luis José Encarnación Luis, padre de la víctima. Tenemos una pequeña entrevista que le ha hecho al padre y a los hermanos de la víctima. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Luis José Encarnación Gil, padre de la joven Reina Isabel Encarnación. Hago de público conocimiento que mi hija se crió en colegios cristianos. Mis hermanos, Monseñor Salvador Encarnación Gil, licenciado Rafael Encarnación, comunicador, mi sobrino José Enrique Encarnación, mi sobrina Consuelo y Diana Enrique Encarnación. Queremos expresarle nuestro agradecimiento al pueblo dominicano por su solidaridad con nuestra familia, por la sentida e irreparable pérdida de mi hija Reina Isabel Encarnación y sus hijos, mis nietos, Ángela Encarnación, de 6 años, Daniela Encarnación, de 11 años, Jamín Encarnación, de 8 años de edad, violados y asesinados sin piedad por Víctor Portorreal Villalona, chamán Chaca, en clara acción femicida e infanticida, con penetración y saña alevosía y sin ningún motivo pasional y por condición especial, alegando simplemente situación económica. Este es el crimen más horrendo de este siglo en República Dominicana. Doy muchas gracias y quiero agregarle que mi hija Reina era sobresaliente en los colegios donde estuvo. Somos de una familia cristiana criada sin ningún problema. Mis nietos sobresalientes en todos los colegios y escuelas que tuvieron, incluyendo el Colegio Don Bosco. Solo pido, muy agradecido de la señora fiscal Berenice y
al pueblo dominicano. Nosotros somos la familia de Reina Isabel Encarnación. Aquí a mi derecha se encuentra su padre, el señor Luis José Encarnación. Aquí está su sobrina, Diana Enríquez. Aquí está también su sobrino del señor Luis José, el señor. Nosotros somos la familia de Reina Isabel Encarnación. Aquí a mi derecha se encuentra su padre, el señor Luis José Encarnación. Bien, esa es la familia del padre y los hermanos de la joven asesinada. Reina Isabel Encarnación. Junto a su familia. Bien, señores, tenemos unos minutos y vamos a ver si le damos algún tipo de información. Esta semana falleció el doctor Ramón Pina Acevedo. Ramón Pina Acevedo, se han pasado bastante información sobre su muerte, uno de los principales juristas de nuestro país. En el orden deportivo, las Águilas Cibaeñas ganaron el torneo, lo celebraron ayer, luego de ganarle al Licey y clasificar en la Serie del Caribe, perdieron de los Criollos de Cagua, pero son campeones nacionales de la temporada 2017-2018, dedicada a el señor Pepe Busto. La PAUA tiene otra vez problemas y se pone de manifiesto que la autoridad competente no están haciendo su trabajo y cada día aparecen problemas. Comenzaron con los bancos y ya vamos con las líneas aéreas. República Dominicana colocó 1.822 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York. El Banco Popular dijo que sus activos este año ascendieron a 380 mil millones de pesos. La Unión Médica en Santiago anunció la ampliación de su proyecto médico con más de 500 médicos que ellos tienen y con la presencia del presidente inauguraron sus anexos. El papel de Tati y de Chanel en la Unión Médica fue puesto de manifiesto. Ellos resaltaron el trabajo de del 911. Más de 1.000 casos fueron llevados a ese lugar. En el día de hoy... Usted ya dijo todas esas cifras, esos son indicadores de crecimiento económico. Seguro que sí, todo lo que sea construcción y crecimiento. Y ojalá que tú veas la cantidad de pacientes. La Unión Médica junto con el HOMS se convierten a Santiago en quizás lo igualan en calidad de servicio a la capital, posiblemente. Señores, el presidente Leonel Fernández, el expresidente, advirtió durante una charla en Valverde Mao que la modificación de la Constitución puede abrir las puertas para un régimen dictatorial y despótico. Sin comentario. Quien se opuso abiertamente a la modificación constitucional que permitió la repostulación de Danilo en las elecciones del 16, dijo: la Constitución es sagrada, ahora es sagrada. No hay que añadir nada. No, pero doctor, él está siendo coherente porque él dijo que él era el guachimán de la Constitución. Bueno, señores, esta semana inauguraron el proyecto Los Corbanitos con el nombre de Punta Arenas. Yo creo que ese es un proyecto que va a ser un motor dinámico de la región sur y sobre todo de Baní. Nosotros, no en broma, les recomendamos que como ellos conquistaron para ese proyecto a Fran Rainieri es un emprendedor de alto calibre y yo creo que con los años vamos a tener por lo menos un aeropuerto nuevo en la provincia de Peravia. Vamos a tener posiblemente que esa gente compren la planta Catalina que está ahí mismo, está ahí cerquita al gobierno para operarla. Buscar los 2.000 millones, ¿verdad? O los 3.000 millones. Y que el gobierno después le compre la energía. También ahí está la Bahía de las Calderas, que es una bahía militar. Y como si todo esto fuera poco,
podrían conseguirse unos cuantos camellos y soltarlos en las dunas de Baní. Porque como ahí hay unas dunas. Pero para una producción cinematográfica de Lawrence de Arabia. Sí, o sí. Ahí se puede hacer película de playa, película de reality, se puede Ahora, hacer. yo le quiero hacer, la persona de ese proyecto, muchos de ellos son novela bíblica. Personas muy cercanas de nosotros, personas que toda la vida hemos estado cerca, como Eduardo y Chichi, los Rizek, Eduardo Reed, y darle un consejo. Miren, en esta semana apareció una junta de vecinos pidiéndole al gobierno que le otorgue los títulos de los 3 brazos, se lo entregue. Bien, y yo le quiero decir una cosa. Averigüen bien cuándo, cómo, quiénes y en cuánto se compró esa tierra a Corde. Porque no existe ni una sola propiedad de Corde que haya ido al Congreso. No. Te lo estoy diciendo para que después no me vengan que no leyeron el proyecto de Barrigol. Bueno. Te estoy diciendo que averigüen bien el problema, porque mira cómo, eso es un caso casi lo mismo, se compró bajo la misma situación. Sí. Acuérdese, bien. Dicen que hay un régimen especial porque es una empresa, porque como es de Corde, se puede vender directamente. Otra cosa, hay un anuncio que dice, qué bonita se ve la pizarra. Quiero decir que parece que van a retirar, ¿sabes que hay lugares que retiran el número 13? Sí. Como los ascensores, que sí, no hay número piso 13. Y parece que van a retirar el rango de teniente coronel. Porque hay un teniente coronel que se puso a hacerle propuesta indecente a un homosexual, a una cosa de eso. No, ahora tú tienes un amigo coronel. Eso es el que le pregunta, ¿tú tienes un amigo coronel? Mire, ya le están diciendo capitán, mayor, entonces coronel full, que salte en el teniente coronel. Y qué cosa, como que hay ciertas conductas como que no le lucen que a ciertos no oficios. ¿verdad? Como que, bien. Pero espérese, pero usted dijo también que eso posiblemente, si el embajador americano anterior estuviera aquí todavía. Eso son secuelas de aquella pendejada. Él estuviera defendiendo. Eso nunca se definió claramente, doctor. Si era una relación homosexual, tenía que, o sea, los que defienden que eso es correcto, no hablan de los casos en los cuales son forzosas o inducidas. Bien, el periódico Hoy ha estado publicando unos reportajes sobre San Pedro de Macorís y la situación en que está San Pedro de Macorís. Hoy, aparece que Danilo se reunió con representativos de San Pedro de Macorís y hoy él fue a San Pedro, empoderó a porcicultores y cacautor de San Pedro de Macorís para convertirlo en clase media. Eso es decir que se funcionó el accionar del periódico. Medio Ambiente ordena el cierre temporal de la destilería Isabela por contaminación. El Instituto de Tránsito, la mayoría de las motocicletas no tienen placa porque entraron como piezas y las armaron aquí. Ay, Dios mío. En República Dominicana circulan sin placa más de 1 millón de motocicletas. Ahí hay otra. Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la muerte de 8 de cada 10 mujeres. Aplazan para mañana medida de coerción acusada de matar a una mujer y sus 3 hijos. No hay pena de muerte aquí. Condenan a 15 años falso pastor Melvin Quiroz que abusaba de mujeres en su iglesia. Cientos de personas asistieron a un show aéreo precioso en San Isidro. Fue un pasadía magnífico. Siguen en la cárcel Ciudad Nueva las doctoras Pamela y Serena acusadas de mala práctica. Erickson Manuel Ramos, de 19 años, denunció violación, retira acción judicial. Pero mira, el plomero denunció. ¿Qué? El que denunció, retiró la acción contra el policía. Ay. Sí. El amor era verdadero entonces. Inauguran en Dubái el hotel más alto del mundo, el Évora Hotel, 356 metros. 356 metros.
La OMS apoya primer maratón contra la violencia de género. Director de Desarrollo Fronterizo pide extender y vigencia de la Ley 2801. Defensora del Pueblo escucha las inquietudes de la familia por proyecto de Domingo Sabio. Y el gobierno aumenta 677 millones de pesos para medicamentos contra el SIDA. Solamente contra el SIDA. Bien, eso es lo que nosotros tenemos y quisiéramos también decirle que hay que cuidar algo que se puede avecinar y es la privatización del agua. Hay países que han osado hasta privatizar el agua de lluvia. Ajá. ¿Oíste? Así que hay que prepararse para sobre todo eso. con la alerta que hubo en estos días de que si Haití se queda sin agua, eso necesariamente se va a reflejar aquí, y que dicen que se podría suceder muy pronto. Eso también. Esta semana también mataron a un muchacho acusado de narcotráfico de manos de un policía o un militar, y el pueblo estaba protestando porque sabe que los narcos hacen mucho bien en los barrios. Tienen un programa Entonces social. El pueblo estaba tirado a la calle protestando, pero no protestaron con el tipo que mató a la familia entera. No. Tienen que saber bien por qué. Que por cierto, hoy el Ministerio de Salud Pública dio a conocer una información interesante, doctor, de un operativo de asistencia psicológica a los vecinos de ese malandro Bien. que mató a toda la familia. Nos queda un minuto y quiero decir lo siguiente. Esta semana, el miércoles es 14 de febrero, pero ese mismo día es miércoles de ceniza. Comienza la Semana Santa, el Día de los Enamorados. Pero doctor, ¿cómo va a ser que el Día de los Enamorados Sí, bueno, se conmemora cayó. el mismo día que se pronuncia la frase polvo eres y en polvo te convertirás? Bueno, pues ya tú sabes. Eso es lo que hay. El PRM pospuso su convención, ¿verdad? Y Corea del Norte muestra su poderío militar y Donald Trump quiere hacer un desfile militar en Estados Unidos. Que a Donald Trump ahora, Sí. lo próximo que le está sonando está aquí, doctor. Lo próximo que le está sonando ya es la inversión de él aquí. El doctor Vincho Castillo habló del caso del senador Menéndez. Eso es motivo Hay gente con la agenda llena de invitaciones para hacer programa el día 14 de febrero. Bien, señores, nos fuimos. Gracias a todos por en Estados Unidos y en República Dominicana. Super canal.